En esta segunda semana suele haber como un peligro que es, como hemos pasado el día de ayer, en mucha mirada interior, eso tensiona, evidentemente, porque miramos nuestra vida, sobre todo las cosas que no hemos hecho bien, y después de esa tensión liberamos la tensión finalizando el día con la confesión. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que ya supongamos que tenemos el fruto del retiro conseguido. Llegué a una buena conclusión, ya está. Lo demás del retiro son cosas secundarias. No. Que uno se distienda, evidentemente, porque la noche afloja, pero ahora que estoy con la mochila más liviana, es donde me tengo que poner firme, porque estas meditaciones son el carozo y la esencia de los ejercicios. San Ignacio como que pone todo lo demás como un preámbulo, lo que sigue después de este día, que es la pasión del Señor, la resurrección, como una especie de confirmación de mi voluntad, porque viendo al Señor que tomó la delantera, yo lo tengo que seguir, pero lo que Él quiere son estas meditaciones concretas. Si nosotros tuviéramos que hacer, que me pasó a principio de año, prediqué un ignaciano, lo empezamos bien, encima teníamos varios días enterito, pero era una casa de retiro que estaba kilómetros y kilómetros en un camino de tierra en el interior de Entre Ríos. Ya había llovido durante toda una semana, nos costó entrar con los vehículos a la casa de retiro y el hombre dice, padre, claro, por eso salía tan baratita la casa, claro, pues nadie quería entrar. Dice, padre, si llega a llover, rajen de acá, porque no van a salir. Efectivamente se anunció una lluvia tremenda, tuvimos que cortar el retiro a la mitad, desgraciadamente. Entonces, si San Ignacio hubiera hecho eso, creo que hubiera hecho lo mismo que yo. Haber dado esta charla, que son estas meditaciones, que son la esencia de los ejercicios. Por lo tanto, el alma distendida, bien, pero sigue en guardia, porque ahora viene lo mejor, porque estas meditaciones cuentan que San Ignacio las recibe prácticamente directas de Dios, del Espíritu Santo. Él va peregrinando a Roma, cerquita de Barcelona, hace todo lo posible para hacerme perder el Señor quiere labrarme. Yo les cuento una infidencia. ¿Les cuento, Mariela, o no? Hoy hubo un cambio de horario, pero por un error de la producción, como estamos acostumbrados. Yo salí de mi habitación, que gracias a Dios no salí en pijama, con la carpetita para ir a rezar. Y ya estaban todas sentadas acá. No sé si notaron mi cara de sorpresa. ¿Qué hacen aquí? No, y aparte canté, bueno, ni hablar. Pero de veras está que si a las 7:30 no había nada. Y después me fijo, claro, el día de hoy apareció una plática a las 7:30 que no está ni ayer ni va a estar mañana. O sea, pues la computadora apareció así, se mandó a imprimir. Entonces, con los papelitos que yo iba a rezar frente al Señor para ver qué le decía, me tuve que sentar acá. Pero bueno, ya está. Hace todo lo posible para labrar mi paciencia. Gracias, Señor. Bien, que ya no sabía por dónde iba. Entonces tenemos que distender el alma, pero seguir con el objetivo, porque estas charlas, San Ignacio, ¿qué hace? Se va en ese caminito a Roma, para un ratito en la cueva de Manresa, un tiempo como para reflexionar, porque claro, venía con una ebullición del Espíritu Santo que lo había topado y estaba en plena creación de todo esto. Y dice, un día bajé al río,
y ¡pac! Como quien le dicta, empezó a escribir estas meditaciones, que son la que vamos a ver ahora, llamamiento del rey, la que vamos a ver Dios mediante a la tarde, las dos banderas, otra clásica de San Ignacio, y la que vamos a ver esta noche, la de los tres binarios. Si nosotros tendríamos que decir, tomamos 3 meditaciones de todo el ejercicio, son estas 3. Entonces estamos entrando en el corazón de los ejercicios. Entonces, para que vean la importancia que tiene esta meditación. El llamamiento del rey. Nosotros podemos hacer como composición de lugar. San Ignacio, cuando vamos a empezar ahora a ver contemplaciones, no tanto una verdad como vimos al principio, sino un hecho concreto, San Ignacio nos va a pedir que usemos todos los sentidos, ¿no? Que usemos la imaginación, que nos metamos como quien se mete en una película y hagamos una composición de lugar. ¿Cuál va a ser la composición de lugar? Imaginarnos al Señor en el sermón de la montaña. Entonces busquemos, si alguna ha tenido la gracia de estar en Tierra Santa, se mete de vuelta, no empieza a recordar, ay qué lindo cuando compré, no empieza a recordar el viaje a Tierra Santa, sino se pone en el sermón de la montaña, imaginamos al Señor, toda la gente sentada en la hierba, esas 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, es decir, más de 10.000 personas, atentos a la proclama del Señor. Entonces, esa es un poquito la composición del lugar que yo me tengo, y ahí me quedo, ¿no? Me quedo porque quizá lo que vaya escuchando ahora, que anoto para irlo contemplando, el Señor me pida otra cosa, entonces me quedo un ratito ahí, me hago esa composición del lugar. Y que el Señor va a dar en ese sermón de la montaña como una gran arenga, una gran proclama, decir, aquellos que me quieran seguir tienen que saber esto. Es como su puesta en escena, su puesta en palabras de todo lo que iba a ser el seguimiento del Señor. El que me quiera seguir, felices los pobres, felices los afligidos, felices los pacíficos, felices, etcétera, etcétera. Entonces, da como el plan de vida en ese sermón de la montaña. Bien. Por lo tanto, el Señor no nos va a llamar al descanso. Vengan acá, siéntense, tomemos unos mates, nos comemos un asado, como decía San Pedro, cuando el Señor se le aparece en el monte Tabor, se lo deslumbra, quedémonos acá, Señor, hagamos 3 carpas. ¿No? Porque nosotros por ahí nos va a costar, o nos costó entrar en retiro, pero cuando estemos ya en el corazón no vamos a querer salir. Y no, pero quedemos acá y sigamos teniendo charlas por toda la eternidad. No, tenemos que salir, agarrar esos autos y cada uno a su casa, y ahí va a empezar la marcha de todo lo que hemos visto en estos días. Ya está, la carpita se termina, se cierra y nos vamos. Entonces, frente a esa tentación, qué lindo estamos acá, qué paz que se disfruta, todos en silencio, todos hermanos. Sí, está bien, pero tenemos allá que salir. Entonces, el Señor nos dice, hay que emprender la marcha, ¿no? San Ignacio ya vio la parte teórica, el marco teórico, ahora viene el marco, lo práctico. San Ignacio, como buen militar, quiere llevarnos a lo concreto del seguimiento del Señor. 2 frases que nos pueden sugerir, que nos pueden ayudar, todo esto como preparación del carocito que va a ser la meditación propiamente, ¿no? Esa frase que el Señor le va a decir a los apóstoles, duc in altum, navega mar adentro. No te quedes en la orilla. Y ahora, sí, vamos a anotar, gracias Mariela por haber buscado. No lo quería hacer yo. Duc
in altum, navega mar adentro. No sé qué pasó con aquello. Esa es una de las frases que la podemos repetir una y otra vez, porque a cada una le puede sugerir algo distinto. Esto significa, dejen la orilla, lo que decíamos hoy de la pobreza, dejen las seguridades. Uno dice, Señor, yo quiero ir, pero déjame que siga agarrándome del pasamano, contando los escalones. No, el Señor dice, ¿querés crecer? Tirate de la escalera, que yo te voy a barajar. Yo te voy a proponer otras cosas grandes. Entonces, no tener miedo a dejar la orilla, a dejar nuestra seguridad. Esa es la invitación que va a hacer el Señor. Y la otra, la de tengo sed, que la va a decir en la cruz. ¿Por qué? Porque el seguimiento del Señor nos tiene que abrir un campo que es el campo del apostolado. Ustedes no están acá solamente por ustedes, porque van a tener una cantidad de personas a su lado, alrededor, que les van a tener que manifestar esto que descubrieron. Lo que va a decir también el apóstol San Pedro, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, si acá descubrimos un tesoro, tiene que manifestarse cuando yo salga. Ojo con ese celo desproporcionado. Vení, querido, te cuento todo lo que hicimos. No, pues no te voy a decir, no la dejo más en un retiro. No, entonces tiene que ser un celo sereno. No podemos venir pisando nubes. Y no, vamos a salir la misma persona que entramos, pero con decisiones o con luces distintas. Pero bueno, va a salir el mismo esqueleto que entró. No pretendan salir Santa Teresa de Ávila o la Madre Teresa. Van a salir las mismas. Entonces, que no vean, chiquita, no, se pasa, entró a la habitación y se rezó 15 rosarios. Esos cambios son ficticios. A los 2 días se le baja todo. Entonces, tengo sed, ese pedido del Señor que nos lo va a hacer en esta meditación. No solamente te necesito a vos, quiero que todos los que están con vos o los que yo te voy a mandar en tu vida también vengan a mí. Entonces es un llamado al apostolado también. Tengo sed. Lo que quiere San Ignacio es que yo esté dispuesto a no solamente seguirlo, sino a sobresalir en ese seguimiento del Señor. Y eso marca la diferencia. El decir, Señor, yo te sigo, pero quiero ser uno más. No, yo quiero sobresalir. Claro, si estamos enamorados del Señor, si sabemos lo que el Señor hizo por mí, dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no voy a decir, yo quiero ser uno del montón? Si no me trató como del montón. Decíamos ayer, Dios tiene como una perseverancia en cada uno de nosotros porque estamos acá. Entonces, si no me trata como una del montón, ¿por qué yo quiero ser una del montón? No, yo quiero sobresalir en ese seguimiento del Señor. Por eso San Ignacio va a empezar a usar esta palabra magis, lo que más agrade al Señor, lo que más le convenga al Señor, lo que más gloria le dé al Señor. ¿No? Como buen español no se podía quedar así inmediatamente. No, yo le voy a dar lo que más le agrada al Señor, el magis, lo más grande, yo lo quiero hacer. Entonces, eso es lo que intenta sacar San Ignacio del alma en esta meditación. Cuento algo que le pasó a la Madre Teresa, que es esta meditación llevada a la práctica en su vida. En 1942, ella está todavía en las primeras monjitas que tenía, ella pertenecía a las hermanas de Loreto, y ya tiene un deseo de, dice ella, hice un voto de no negarle nada a Dios. Pero no solamente el propósito, un voto escrito y aceptado por su director espiritual. Es una cosa muy seria cuando uno hace un voto, porque es un acto religioso solemne.
No, bueno, Señor, yo hago el propósito, lo que he escrito yo, nadie lo sabe, si no lo cumplo. No, esto es un voto de no negarle nada a Dios. Y dice, a los 4 añitos de ese voto, dice, y le cito, siendo en tren, siento la llamada dentro de la llamada. Ella era feliz cumpliendo su vocación de la monja de Loreto y quería darle al Señor lo máximo, no ser una monja de montón, sino darle al Señor lo máximo. Había hecho el voto. Bien. Dice, era una segunda llamada para abandonar incluso Loreto, donde estaba muy feliz, para ir a las calles a servir a los más pobres de los pobres. Fue en aquel tren que oí la llamada para dejarlo todo y seguirlo a él, a los barrios más miserables. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirlo. No había duda que iba a ser su obra. Ahí está. Ella estaba feliz, le estaba entregando al Señor todo en ese momento, como religiosa de Loreto, pero el Señor dice, bueno, voy a pedirte otra cosa dentro de esa llamada, una nueva llamada. Por eso nosotros siempre tenemos que estar abiertos a lo que el Señor pueda pedirnos de nuevo. Pero ya está, tengo tantos años, soy madre de familia, esposa, trabajadora, no sé qué, ya está, ¿qué me puede pedir el Señor? Me puede pedir algo totalmente nuevo. Y si yo ya me quedé instaladita, ¿para qué algo nuevo si yo estoy re bien acá? No, Señor, acá estoy con la mochila lista para que si vos me haces una nueva llamada dentro de mi llamada, yo le puedo decir sí, con todas las ganas. Para no decir, ya está, mi vida no va a haber nada nuevo. Todo puede ser nuevo, todo. Hay vidas de santos, uno cuando lee fundador de algo, uno dice, no, esta persona de chiquito, no, por ahí fue de terror su vida, fue mediocre o en otra parte, y en un momento dado Dios se le apareció y decidí, me vas a seguir a mí con todo el corazón, esto te pido. Y quizá esa gran fundación o esa gran santidad le empezó en un llamado a los 60 años. Y uno dice, no, pero esto nacieron, o sea, no. Quizá esa respuesta, esa gran respuesta que marcó una nueva etapa en su vida, la hizo a los 40, a los 50, a los 60. Nadie puede decir, no, ya está, tengo hoy 49 años y no me va a pedir Dios nada nuevo. No, me puede pedir 20.000 cosas nuevas, 20.000 cosas. Entonces, estar abierto a esa llamada, es lo que van a experimentar los discípulos de Maús. Estaban ahí tristones, nosotros esperábamos, se habían perdido la esperanza, no había nada nuevo en su vida, se van, y cuando el Señor le empieza a abrir el corazón y les muestra todo lo que las Escrituras decían de Él, y les parte el pan, cuando se van dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Los despertó, ellos que ya venían, como decían, ya está, fue un profeta más, nuestra vida no va a cambiar, volvemos a nuestras vocaciones en Emaús. Los volvió a despertar, ardió su corazón. Bueno, eso es lo que San Ignacio quiere que esté latente en nuestra vida. Hago las cosas cotidianas con el mayor fervor y siempre con el alma atenta para alguna cosa nueva que Dios me quiera pedir. ¿Qué es lo que va a proponer San Ignacio concretamente? Que nosotros nos imaginemos un rey temporal primero, que no estamos en esos tiempos, pero bueno, nos podemos hacer la idea. Yo siempre pongo alguna película, porque hace algunos años, gracias a Dios, al cine se le dio por hacer cosas épicas, ¿no? Como antiguamente eran las películas de Ben-Hur, ¿se acuerdan? Ben-Hur, Blanco y Negro, Los 10 Mandamientos, Moisés. Después se dejó, y el cine después vio que daba rédito películas épicas, ¿no? Entonces salió Corazón Valiente, El Gladiador, El Señor, y bueno, y todo por plata, pero bendito sea Dios que nos concedió esa gracia. Entonces, imaginarnos un rey temporal, dice San Ignacio, para después pasar al rey eterno, que es el Señor, ¿no?
Y dice esto. Entonces nos imaginamos un rey que está arengando a sus tropas, ¿no? Las tropas están así, ansiosas de escuchar la palabra del rey, y el rey le va a decir esto. Dice, arenga primero, ¿no? ¿Cómo sería la arenga de ese rey? Nosotros nos podemos imaginar una persona santa que haya vivido en nuestra época. Hoy lo citamos o lo invocamos a Juan Pablo II, que es una gran alma que nosotros tuvimos la gracia de conocer, y una palabra salida de esa boca, estaba todo el mundo así. Y sobre todo cuando después, ya enfermo, anciano, parecían palabras de mucho mayor peso. Entonces, cayéndose, ¿se acuerdan? Que se le caía la baba, pero esos ojitos que estaban siempre vivos, te decía algo y te hacía temblar, porque era un alma santa, un alma real realmente, ¿no? Una vez me pasó, la primera vez que tuve oportunidad de ir a Europa, Juan Pablo II estaba bien todavía, y yo estaba con un discernimiento, era más o menos la mitad, no, unos 10 años de sacerdote, un poquito menos, unos problemas, para mí eran problemones, problemas con el párroco, la tontera de todo, problemas cotidianos, ¿no? Y estaba esperándolo en la Plaza San Pedro, que pasara. Entonces la catequesis los miércoles, pasaba por un lugar de la plaza, con el papamóvil, con otro, y yo tarado con la cámara de fotos, para que cuando pase saque fotos. Digo, pero qué estúpido que soy, me voy a perder de ver la cara viva de él por sacar una foto. Entonces guardé la cámara y lo esperé. Nada, me había ido re temprano, estaba pegadito a la valla, y yo con todos mis problemas, lo único que hizo fue darse vuelta, miró la multitud, pero yo era una cabecita dentro de esa multitud, y me sentí mirado por el Papa. Casi me caigo solamente por una mirada de un segundo de ese santo. Con eso se me solucionaron todos los problemas. Digo, pero ¿qué estoy? Si esta persona está cargando con la cruz de toda la iglesia, en momentos tremendos para la iglesia, comunismo por un lado, teología de la liberación por otro lado, liturgia, no sé, despíole, y me miraba como diciendo, ¿y vos te quejás porque una vieja te miró mal en la parroquia? Porque la sacristana no te prendió las velas. Entonces, se me cayeron todas las cosas que yo llevaba. Bueno, entonces, imaginarnos ese rey temporal o ese santo que arenga. ¿Qué es lo que pide? Y dice San Ignacio, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Nosotros estamos en medio de la multitud, y ¿cuál sería la respuesta? Frente a ese rey que arenga, toda la multitud agradecida, ¿cuál sería la respuesta? Seguirlo. Nadie se imagina que alguien diga, eso no me interesa, me voy. Porque lo mirarían todos diciendo, sos un cobarde, sos un desagradecido, sos lo peor. Si ese rey te devolvió la vida y ahora encima te está llamando a seguirlo, te está dando el honor de seguirlo, porque puede haberte dicho, mirá, te devuelvo la vida, te devuelvo la salvación, pero quédate en el lugar. No, te doy el honor de seguirme, dice San Ignacio. ¿Cómo lo tacharíamos de cobarde, de mojigato, de lo que sea, aquel que no esté dispuesto a seguirlo, ¿no? Y ahí traigo a colación esa imagen de Corazón Valiente. Creo que la vi 8 o 10 veces la película, que ellos están en la guerra definitiva, donde están desalentados todos, porque los otros ya se vinieron bien armaditos, perfecto en formación. Estos vienen muertos de hambre, mugrientos de estar en medio de la selva, bueno, del bosque. Y Corazón Valiente, Mel Gibson, le hace esta arenga. Dice, ustedes hoy decidan. O quieren avanzar y muy probablemente mueran, pero van a morir como personas libres, o se van a su casa tranquilitos, pero van a vivir toda la vida diciendo, no estuve ese día. Van a salvar la vida, van a vivir bien, van a comer, pero algo en la cabecita le va a decir, no estuve en esa batalla. Y ahí, claro, tipo, bueno, ¿cómo pasan las películas? Pero imaginarnos eso, imaginarnos cómo se tendría
de cobarde aquel que le niegue algo a ese rey. Y después dice San Ignacio, saltar a este otro rey que es Cristo y que nos está pidiendo algo mucho más grande. Y acá les voy a leer del Apocalipsis, capítulo 19, a partir del versículo 11, que lo presenta a Cristo como rey. Es una connotación de Cristo que hoy no se predica, porque es como, muchos dicen, no, pues es una cosa pasada, el tema del reinado de Cristo. Capítulo 19, versículo 11 al 21. Muchos dicen, no, pero eso del reinado de Cristo, la cosa pasada, no, es una cosa totalmente real, porque Cristo quiere reinar primero en mi interior, después quiere reinar en mi ámbito y quiere reinar en la sociedad. Aunque de hecho no lo logremos hacer, aunque sea tenemos que sufrir porque Cristo no reina en la sociedad. Tendríamos que dolernos eso. No acostumbrarnos a decir, ya está, la sociedad está sin Dios, eligió, no. Nos tendría que doler aunque sea, pero hacer todo lo posible para que ese reinado empiece por mi alma, continúe por los que me rodean e influya en algún momento en la vida social. Influya lo que nosotros podamos o lo que el Señor nos pida. Fíjense lo que dice el Apocalipsis de este rey. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es el que se llama Fiel y Veraz, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, y en su cabeza lleva muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Viste un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Le siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, y vestido de finísimo lino blanco y puro. De su boca sale una espada aguda, para que hiera con ella las naciones. Él es quien las regirá con cetro de hierro. Es él quien pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios el Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Señor. Y esos que están detrás, nosotros tenemos que decir, yo quiero estar en esa corte. De aquellos que un día los sigan en esos caballos blancos, que le va a costar horrores, pero yo quiero estar allí. Entonces, San Ignacio dice, bueno, imaginarnos al Señor, que en esa composición de lugar que hicimos, en el monte de las bienaventuranzas, y que el Señor dice, quiero que todos me sigan, todos me sigan. Nadie se puede quedar afuera de esta arenga o de este pedido. Porque uno puede decir, no, pero ese llamado es para grandes almas. Ese llamado es para almas que quieran hacer cosas visibles también. Pero ese llamado es para almas pequeñas también. Ese llamado para sanos y para enfermos. Para grandes y para niños también. No olviden que hay niños santos, ¿no? Y hay niños que han muerto en temprana edad y son santos, porque fueron llamados también. Llamados para hombres, para mujeres, para personas doctas y sabias, intelectuales, y para personas cortísimas también. Así que no pierdan la esperanza. Imagínense ustedes, el cura de Ars. El cura de Ars no llegaba al 4. No llegaba al 4. Todos los exámenes raspando llegaba. Y lo ordenaron sacerdote solamente por su piedad. Claro, porque era piadoso y su vida de oración. Pero si fuera su vida intelectual, no lo ordenaría. Y sin embargo, Dios hizo grandísimas cosas a través del cura de Ars. Una vez le preguntan a un gran orador de Francia, en París, el padre Lacordaire,
claro, estaba influenciada la Iglesia por estas ideas de la Revolución Francesa. Queremos contestarle con lo mejor. Entonces, en París vamos a poner un intelectual, un tipo que diga unos sermones bellísimos, punto 1, punto 2, punto 3, y a este pobre cura lo vamos a mandar a Ars. Como diciendo, lo vamos a mandar a Cortine, lo vamos a mandar a... lo vamos a mandar a Cortine. Total, nadie se va a dar cuenta, y no va a hacer ruido. Pero claro, resulta que Ars empezó a crecer en la fe. El tren, que ni sabía que existía el cura de Ars, tuvo que hacer un ramal para ir a Ars, porque eran tantos los peregrinos, y un día le preguntan a la Cordel, que ya era famoso el cura de Ars, le preguntan si conocía a ese curita que se hablaba tanto de Ars. Y dice, sí. Porque claro, la Cordel también tenía mucha gente, porque era un intelectual, un muy buen orador, se llenaba la catedral de Notre Dame, y él dice, hay una gran diferencia entre él y yo. Dice, cuando ustedes salen de mis sermones, hablan de lo que yo dije, de lo que yo prediqué. Cuando la gente sale de los sermones del cura de Ars, habla de Dios. Esa era la gran diferencia. Es decir, el cura de Ars pasaba desapercibido, pero él empezaba a predicar sobre el cielo y empezaba a llorar, porque se imaginaba el cielo y toda la gente lloraba con él. Claro, y era mejor predicación. Entonces no decía punto 1, punto 2, punto 3, no escribía en la pizarra, nada, pero era santo. Esa era la pequeña diferencia, ¿no? Entonces, Dios llama a todos, intelectuales, no intelectuales, activos, contemplativos, a todos. Entonces, esa es la visión que yo tengo que tener. Yo no puedo decir, no, Señor, a mí no me va a llamar. No, a todos. Al principio de la vida, a la mitad de la vida, en el último segundo de la vida, a todos quiere llamar el Señor. Llamado universal. Y le dice esto, naveguen mar adentro, dejen la orilla, dejen de ser una patita en un lado y otra patita en el otro. Quiero que me sigan con los dos piecitos y con todo el corazón. Siempre Dios exige la totalidad. ¿Qué te pide tu Dios? Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con la totalidad del seguimiento del Señor. Siempre leo estos versitos, son muy lindos. José María Pemán es un poeta español, y que él presenta una obrita que se llama El Divino Impaciente, de San Ignacio despidiendo a San Francisco Javier, que era como su obra maestra. Dentro de estos jesuitas que estaban empezando su vida, está San Francisco Javier, y él lo despide para que vaya a conquistar todo el mundo. Y alguien le habla de que si va a llegar al Finisterre. Finisterre era lo que hoy es Santiago de Compostela, era lo último que se conocía de España, y lo otro eran tierras que venían noticias, ¿no? Unos indiecitos que están en el otro lado, pero el Finisterre, el fin de la civilización de ese momento, llegaba a España. Y entonces le preguntan si él va a querer pasar ese Finisterre. Y él le va a decir esto: no me habléis de Finisterre, nombre de magia que cierre la senda a toda intención. Hombre es de poca ambición el que sus ansias se encierre en una palabra tan fin. Mientras exista un confín de tierra sin alabar al que nos vino a salvar, la tierra no tiene fin. ¿No? Ese corazón no veía límites. Mientras exista un pedacito de tierra sin alabar al Señor, la tierra no tiene fin. Y ahí murió estando a las puertas de China, porque lo comía ese deseo de evangelizar, ¿no? Había días que contaba las cartas de San Ignacio que se le cansaba el brazo de los bautismos que había hecho. Ya no podía levantar la jarrita para bautizar, porque había bautizado 1000 indios. Se le cansaba el brazo de los bautismos, ¿no? O como cuentan de uno de los salesianos que mandó Don Bosco a la Patagonia, murió de cansancio. Mandó a los primeros salesianos, vinieron a Buenos Aires, lo entretuvieron todos los tanos que habían llegado a la boca. Don Bosco dice, vamos, sigan viaje porque yo los quiero en la Patagonia. Y la Patagonia, vieron lo que es, kilómetros y kilómetros, y era a lomo de caballo, y uno murió de cansancio.
dio, se acostó, ¡pum!, quedó muerto de cansancio. Bueno, eso eran las almas generosas que querían seguir al Señor. Y dice San Ignacio, terminar, ¿no?, esta meditación: el Señor me llama a mí, no a una multitud, yo soy el que quiere seguirlo y quiere seguirlo por encima de todos, quiere hacer lo que más le agrade. Y dice San Ignacio, terminar frente a ese rey con una oblación, con un ofrecimiento de uno mismo, que es con la cual vamos a terminar esta meditación. Dice así, un fragmentito nada más: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial. ¿No? Estoy frente a toda la corte, yo solito, frente a estos testigos, y digo, quiero hacer entrega, oblación de esto. Yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio, toda pobreza, actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Es decir, ofrecerle al Señor mi vida, pero un acto solemne. Tengo una cantidad de testigos, santos, santas, María Santísima, y yo ahí pequeñito, Señor, no confiando en mi fuerza, en vos que me llamaste, quiero desde hoy darte todo lo que vos me pidas. Te damos gracias,